Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Vamos a estar en directo vía Zoom con la doctora Idalia Medina en el primer bloque desde Ciudad del Este, porque la capital del Alto Paraná se convirtió en el epicentro del COVID-19 y ahora se retrocedió de fase, pero se está pensando en abrir la frontera. El segundo bloque vamos a hablar acerca del mayor desafío que va a tener la clase política en nuestro país y el actual gobierno, la elaboración del presupuesto 2021. Nos va a acompañar en el debate el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosa. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la posibilidad de la excelencia de la educación universitaria en Paraguay. ¿Es posible? De eso vamos a hablar con José Molinas, director académico del Instituto de Desarrollo, y 2 jóvenes que fueron premiados por Harvard y MIT de los Estados Unidos. Las 2 principales universidades del mundo premiaron a paraguayos. ¿Cómo? Nos vamos a enterar esta noche. Pero antes de comenzar el debate, acompáñenme, porque hoy nuevamente tenemos un rico vino Aresti. Es Carmener seco y suave a la vez, con aromas a mermelada de mora, ciruela y cedro. Despliega en la boca leves toques picantes y especiados. Es pasión familiar. Esta excelente marca es representada por Nobleza SRL y ustedes pueden contactar con ellos al 555-236 o al 555-090. Vinos Aresti, salud. Luego de la pausa, ya el debate. Muy bien, ya estamos en el primer bloque y antes de ir directamente con nuestra invitada, un rico café Lavazza a esta hora para mantenerse despierto y seguir atentamente el desarrollo del debate viene bien. Lo distribuye en nuestro país Café Par, Café Lavazza. ¿Qué tal, doctora Idalia Medina? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bien, gracias por estar allí, doctora. Sé que tiene mucho trabajo y le estoy robando su descanso en este momento, pero le agradezco que esté allí al otro lado. Y le quería consultar, usted como presidenta de la Asociación Médica del Alto Paraná, ¿cómo está el sistema de salud en el Alto Paraná justo cuando el Alto Paraná es el epicentro del COVID en Paraguay? Mira, de verdad acá no estamos pasando muy bien, Carlos. Ustedes saben, la realidad nuestra acá no es muy agradable, que digamos, los casos van aumentando y también los casos graves. Y bueno, ya estamos prácticamente con el sistema de salud colapsado aquí en el Alto Paraná, ¿verdad? Entonces, cada vez aumentan los casos, los colegas también ya están saturados con los pacientes, ¿verdad? En conversaciones con ellos, hablando también qué tal se están sintiendo y cómo ven también todo este panorama que estamos viviendo hoy en día acá en el este del país. Y es preocupante realmente porque los pacientes que van llegando son pacientes graves, hay muchos casos, hay un subregistro terrible también de pacientes realmente que no van a consultar o de repente uno tiene temor al encierro, 14 días de aislamiento, entonces prefieren no consultar ya por diversas razones, de repente ya tienen también necesidad de salir a trabajar y bueno, minimizan su enfermedad, minimizan la sintomatología y bueno, y así se va propagando este virus, ¿verdad? Y ahora ya estamos prácticamente, digamos, un poquito ya descontrolados acá en el este del país y esperemos con esta cuarentena es que se está tratando de frenar esta situación con esto, ¿verdad? O esperemos que realmente funcione estas 2 semanas. Hay cierto alivio en cuanto a la consulta de los pacientes no respiratorios, los pacientes que no son urgentes, ¿verdad? En los demás hospitales polivalentes que se tienen, no así de los cuadros respiratorios que está viendo no solamente Claro. en el ambiente público, sino también en todo el ambiente privado ya, o sea, prácticamente está colapsado en lo de eso. Doctora, cuando usted habla de colapso, de colapso, es porque ya no hay camas para recibir a pacientes, hay pocos respiradores, se tiene que estar derivando a los más graves que ya no tienen cama
hacia otros hospitales, a Asunción o al Departamento Central, por ejemplo? Sí, así es. De hecho, que en las camas de cuidados intensivos, tenés un lugar disponible, hay un paciente esperando ingresar, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación principal. Por eso llamamos ya de un colapso acá, porque los pacientes graves que requieren cuidados intensivos, que ya no cuenta el instituto para de repente internar ese paciente en cuidados críticos, se tiene que derivar a la capital del país. Hoy la capital del país también está conteniendo todavía estos pacientes que van de Ciudad del Este, pero mañana no sabemos qué puede pasar. Imagínate en muy corto tiempo, esto te estoy hablando de prácticamente una semana que se está viviendo esto, ¿verdad? De tratar de derivar los pacientes. Y esto para estos pacientes es algo muy importante, el tema de terapia intensiva también, en el momento que llega, porque tardás 1 o 2 o 3 horas más con este paciente y Se te va. va empeorando rápidamente según refieren a los colegas que están ahí al frente viendo estos pacientes cómo se van deteriorando rápidamente. Y entonces, llega al momento, te está mirando, dicen que te está hablando y al poco rato ya prácticamente se desconecta, ¿verdad? Ahora, llegan doctora, a tener también esa falta. claro, esta es una época de gripe normalmente en Paraguay y también una época de colapso del sistema de salud en Paraguay por gripe, influenza, gripe estacional, etcétera, etcétera. Problemas respiratorios. Es normal que en el invierno paraguayo, sobre todo julio, agosto, pase esto normalmente, pero ahora se suma el COVID-19, por eso te pregunto, del total de casos de problemas respiratorios, ¿qué porcentaje es COVID-19 y qué porcentaje son otros tipos de gripes? Mira, justamente ese tema es porque todo tu sistema está ahí con pacientes respiratorios. ¿Y sabe cuál es el principal inconveniente ahora? Que no se puede tener los resultados rápidamente. ¿Por qué? Entonces ahora vos no podés discriminar quién es realmente COVID y quién no, ¿verdad? Entonces eso también es un problema que se está viendo y ojalá que se pueda resolver rápidamente esta cuestión también por la demora del resultado. ¿Y por qué hay demora? ¿Por qué hay demora en los resultados de los test? ¿Qué está pasando? Y eso es lo que queremos también saber, ¿verdad? Yo tengo entendido que se envían acá del Alto Paraná y están teniendo resultados prácticamente en 10 días, ¿verdad? Entonces se tiene que acelerar los resultados. Tengo entendido que esto se tiene que procesar a nivel central y me imagino que ya está colapsado también, porque anteriormente teníamos pocas muestras, eran 50, 60 muestras. Hoy en día eso se aumentó muchísimo, ¿verdad? Entonces, doctora, pero esto falta aún, ¿verdad? Esto es grave porque, según lo que nos explicaron a la sociedad paraguaya, este proceso dura aproximadamente 14 días. Como todas las gripes, 14 días aproximadamente, siempre y cuando no sea grave, muy grave. Es decir, que uno puede tomarse la muestra, haber tenido y todavía no recibir el resultado una vez curado. Así mismo, hay casos que de repente los pacientes mismos, ¿verdad? Se denuncia que algunos toman la muestra y ya están esperando hace 10, 12 días y vos sabes bien que a los 14 días uno completa su cuarentena y bueno, ya se le da su alta, ¿verdad? Entonces ese es con el nuevo protocolo que se implementó en el ministerio con una toma positiva, vos esperás 14 días y bueno, posteriormente ya te vas, ¿verdad? A salir de tu aislamiento. Entonces eso es lo que está ocurriendo ahora. Y eso esperemos que ahora con el tema del laboratorio que se está montando también aquí, ojalá Dios quiera que la próxima semana ya esté funcionando, ¿verdad? Eso también va a ayudar bastante, bastante ya, porque estamos también detrás de eso, estamos viendo también, ajustando también todos los detalles y estamos viendo también cómo la gente está trabajando en el tema del laboratorio, porque algo que insistimos bastante también nosotros a través de la Asociación de Médicos y también toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque necesitamos que esto se descentralice acá, porque somos prácticamente 900.000 habitantes, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver eso, tenemos que dar una solución rápidamente a todo esto. Bueno, el viceministro está acá en la zona y estamos encima de él también mostrándole toda la realidad, porque uno tiene que estar acá, Carlos, para que vea, para que pueda palpar de cerca lo que uno siente en el interior. Por eso yo siempre, el interior siempre fue muy abandonado. Y en el Alto Paraná, y prácticamente Ciudad del Este, una potencia que tenemos acá, y bueno, descuidar esta zona para mí realmente bastante
Doctora, siempre fue preocupante. lo ideal es no llegar a terapia, pero si, No, ¿con cuánta terapia hoy cuenta el Alto Paraná? mira, hay 24 camas de terapia intensiva destinadas exclusivamente para cuadros respiratorios y sospechosos de COVID, ¿verdad? Entonces, todos los cuadros respiratorios, y pues ya sea por la clínica o tomografía, ingresan a unidades de cuidados intensivos que son destinadas exclusivamente para eso, ¿verdad? Ujú. Después está 8 unidades de terapia intensiva, que es para los polivalentes, que son otras patologías, Sí. o que se descartaron que sea COVID y ya pasan, si es que hay lugar, ya pasan a la terapia que es de polivalente, que están las demás patologías, ¿verdad? Hoy en día se cuenta con, de camas de adultos son 32 adultos y después hay 4 de niños y más 10 que están también para niños, ¿verdad? Que tienen otras patologías que requieran, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa es la cantidad de camas de terapia intensiva con la que cuenta hoy en día el departamento del Alto Paraná con 900.000 habitantes. Qué bárbaro, es Entonces, absolutamente insuficiente. ¿Y cuántos terapistas tiene Alto Paraná? mira, en cuanto a los terapistas, el Alto Paraná cuenta con 15 terapistas, pero eso también se suma a la gente que de repente hace terapia intensiva, que terminaron alguna especialidad y se dedican a la terapia intensiva, ¿verdad? Ujú. Ya sean médico interni, lo de medicina interna o medicina familiar, que ya varios años hicieron, digamos, tienen bastante manejo con los pacientes, ¿verdad? De terapia intensiva. Pero como yo siempre digo, esto es algo nuevo para Sí. todos los colegas con quien yo hablo les sorprende la forma que llegan estos pacientes y bueno, y que prácticamente ya no pueden hacer absolutamente nada una vez que entra la terapia. Uno pelea contra un enemigo invisible y eso es difícil, me imagino, para todos, ¿verdad? Entonces, Y los hospitales tienen todos los insumos necesarios y los médicos tienen también todos los insumos necesarios para protegerse, doctora, ¿o no? hoy en día contamos con el equipo de bioseguridad, obviamente que eso también se tiene que triplicar, digamos, porque cada vez se van utilizando más, porque eso es un equipo y con cada paciente de repente, Ujú. vos entras, evaluás, te cambiás y bueno, tenés que volver a ponerte otro equipo para ir a evaluar otros pacientes, ¿verdad? Entonces, se está utilizando bastante. Hasta el momento estamos recibiendo, al principio sí teníamos escasez de esos equipos de bioseguridad, que era lo de conocimiento nacional, la escasez de eso a través de la Sí. asociación también. Tuvimos apoyo acá de la Cámara de Comercio, de los empresarios que nos apoyaron desde un principio y bueno, y tratamos de mantener. Ahora el ministerio sí está proveyendo, pero también existen algunos insumos que de repente están faltando también, y bueno, que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos. Entonces eso también nosotros solicitamos al ministerio que se vea la posibilidad de acelerar, ya sea la compra o no sé, de esos materiales que se necesita hoy principalmente en la terapia intensiva y también para todo lo que están en área de internación, ¿verdad? Sí. No solamente estamos hablando del centro respiratorio, no tenemos que olvidarnos de todo el sistema de salud también, de todo el departamento, porque las demás patologías, como yo siempre digo, no se fueron de paseo, están allí, se le está tratando de dar también alguna respuesta porque no podemos abandonarle tampoco al paciente a su suerte, ¿verdad? O sea, uno va al hospital, quiere encontrar de repente alguna solución y no encuentra, ¿verdad? Ahora, Entonces, doctora, eso también... en el Alto Paraná se cumple esto que nos dijeron, nos explicaron acerca de los factores de riesgo, porque entre la importante cantidad de fallecidos que provienen del Alto Paraná, se cumplen todo eso, ese tema de la edad, de la comorbilidad, etcétera, etcétera, ¿se cumple en los fallecidos o no? La mayoría de los pacientes, según refieren los colegas, de hecho que tienen una patología de base, ¿verdad? Ujú. Son diabéticos, obesos, hipertensos, pero también se está viendo en pacientes jóvenes, ¿verdad? Pero, como yo digo, no es porque vos tengas una enfermedad de base, o sea, tenés que morirte, o sea, eso es algo que también uno tiene que sacarse un poquitito del chip y decir, bueno, ya tiene, es luego diabético, es lo cardiópata, no tiene que ser así, ¿verdad? Ujú. Y las personas, de hecho, de edad más avanzada, las personas de tercera edad, ¿verdad? Que son bastante vulnerables y eso nos cansamos de decir que hay que cuidarle a esa gente, ¿verdad? Entonces están ahí
realmente no escapan mucho de esa estadística, ¿verdad? Claro. Y en cuanto al promedio de edad, son pacientes relativamente jóvenes, Jóvenes, sí. 55, 60 años, entonces están ahí, ¿verdad? Doctora, y ahora que el gobierno analiza la posibilidad de abrir la frontera, de abrir el puente para el cruce, ¿qué piensan ustedes los médicos y qué piensa la Asociación Médica del Alto Paraná sobre esta posibilidad? Mira, ahora justamente estaba mirando un poquitito y estoy viendo que la curva de nuestro vecino de Foz de Iguazú, la curva está descendiendo bastante rápidamente, ¿verdad? Eso es algo muy alentador también para todos, porque ellos también tuvieron su pico y ahora ya están en descenso, ¿verdad? De los casos que están teniendo, tienen prácticamente el 90% de los casos ya recuperados, muy pocos pacientes en terapia intensiva, muy pocos pacientes ya en aislamiento. Entonces eso es algo bueno también, ¿verdad? Porque nosotros dependemos mucho. Ahora tenemos que ver si es que ellos quieren abrir la frontera con nosotros, ¿verdad? Porque el nuestro empieza recién ahora. Entonces eso va a ser un problema también, ¿verdad? O sea, acá se tiene que ver, se tiene que analizar muchos factores y yo sé que hay mucha gente que desde un principio trató de organizar este tema también, porque quieras o no, nos abandonaron prácticamente durante todo este tiempo y ahora y no solamente un sector tiene acá la culpa, todos tenemos que tendríamos que haber involucrado en este tema desde el menos hasta el más. O sea, ¿quién les abandonó, autoridades doctora? locales, ¿sí? ¿Quién les abandonó? Y realmente nos sentimos nosotros muy abandonados por el gobierno, ¿verdad? Y obviamente que todas las autoridades locales también tienen que poner y tenían que haber hecho desde un principio también todos estos análisis, porque desde el principio, desde el decir, bueno, hoy, el 9 de marzo, empieza esta pandemia, ingresa al país, que tenemos planeado para Alto Paraná y Ciudad del Este, siendo que desde un principio se decía que esto probablemente iba a ser el epicentro de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué proyecciones había para Alto Paraná? Y a mí me consta que había mucha gente, inclusive la gente de la Cámara de Empresarios, que siempre desde un principio estuvo muy preocupado, haciendo cartas abiertas al presidente, los colegas mismos que están al otro lado también de la frontera, preocupados por esta situación, mucha gente queriendo ayudar, y bueno, y hoy es que estamos así, prácticamente haciendo las cosas, digamos, todo de última hora. Es como que no existe ninguna planificación, es como que no hubiera ninguna planificación aquí para el Alto Paraná, ¿verdad? Entonces, de esa forma yo te estoy hablando, ¿verdad? De esa forma nos sentimos un poco abandonados aquí en el departamento, ¿verdad? Ajá. Bueno, doctora, te tengo que hacer esta pregunta como gremialista que sos. ¿Sabes que la gente del Hospital de Clínicas ha expresado a través de un comunicado que va a obligar a los que van a ser operados a que paguen toda la ropa y los insumos que van a usar los médicos? ¿Estás de acuerdo con ese pedido? Mira, el paciente no tiene por qué pagar, ¿verdad? Para eso existe un estamento que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la cual le tienen que proveer a los hospitales, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo como corresponde, ¿verdad? Entonces, mira, yo prácticamente no estoy de acuerdo. O sea, si no tenés equipo de protección, no vas a hacer. Lastimosamente no vamos a poder hacer eso. Eso es lo que nosotros aquí, a través de la Asociación de Médicos, y también la recomendación que le damos a los colegas, si es que ellos no se sienten protegidos o no tienen el equipo de bioseguridad, no tienen por qué tocarle a un paciente, porque primero está tu vida en una pandemia y después está la del resto, ¿verdad? Entonces eso es una postura que tenemos nosotros también aquí. Por eso hay que exigir, porque para eso también se destinó cierta cantidad de dinero para salud pública, y bueno, y este es el momento también que se reciba realmente todo lo que se pide, porque uno tiene que estar presente ahora más que nunca. El ministerio tiene que hacerse presente, no solamente aquí en el Alto Paraná, sino que todo el país, ¿verdad? Sí, o sea, no, esta necesidad es algo que... Definitivamente. Y las otras enfermedades, es decir, las enfermedades, aquellas personas que sufren enfermedades muy graves, ¿siguen siendo atendidas en los hospitales públicos del Alto Paraná? ¿O todo se concentra en la atención de las personas
con problemas respiratorios. No, Carlos, acá, por ejemplo, en el Alto Paraná y principalmente acá en el Hospital Regional de Ciudad del Este, continúa la atención normalmente Los a todos los tratamientos, pacientes los que acuden, tratamientos se todos hacen, sí, los tratamientos se hacen normalmente en la urgencia para todos los pacientes polivalentes hasta el momento. Por eso no queremos que esto realmente aumente, porque vamos a dejar de atender realmente ciertas patologías, así como ven en los demás países, se va a tener que dejar de lado algunas ciertas patologías para atender estos cuadros graves, ¿verdad? Y a eso no tenemos que llegar. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, porque si esto realmente llega a colapsar totalmente, porque hoy colapsa el centro respiratorio que es el integrado IPS Ministerio, ¿verdad? Pero todavía estamos conteniendo nosotros las demás patologías en los otros hospitales periféricos, los distritales que nosotros tenemos acá en el departamento. Tratamos de organizar eso y eso hasta ahora se está dando respuesta a la ciudadanía que sabe. Siempre hay reclamos, siempre sí. hubo, y no podemos decir que nuestro sistema de salud siempre fue una maravilla, siempre nuestro sistema de salud fue pésimo. Y bueno, y esto ahora desnuda más nomás lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Pero se sobrecarga obviamente con esta patología también nuestro sistema de salud. Nunca tuvimos la cantidad de terapia intensiva suficiente. Imagínate, Claro. anteriormente se tenía 6 en el Hospital Regional de Ciudad del Este y 3 en IPS, ¿verdad? Y después así iba aumentando más. Ahora se tiene 32 camas de terapia intensiva y por más que pongas 100 camas de terapia intensiva, las 100 camas se te va a llenar, ¿verdad? Eso Doctora, es y algo usted, que... si llegamos al peor escenario, que desde marzo nos están diciendo que iba a venir en abril, en mayo, en junio, en julio, ahora nos dicen que este agosto va a ser el peor escenario. Suponiendo que llegue ese peor escenario, que ojalá no llegue nunca, ¿cómo deciden los médicos quién vive y quién no vive? ¿Qué tienen en cuenta? Mira, ahí influye muchísimo la edad del paciente principalmente, ¿verdad? Porque si usted ve que tiene obviamente una persona es joven, tiene más chances de pelear por su vida, ¿verdad? Que un paciente que tenga alguna patología de base y que ya tenga cierta edad, ¿verdad? Entonces no, para nosotros realmente y para los colegas, para todos realmente va a ser algo muy, muy penoso verle y tratar de decidir quién vive y quién no va a ser, ¿verdad? Y ahí cuando yo le digo a los colegas, mira, de héroe vamos a pasar a ser villanos, porque después, si no, que el doctor no le quiso atender, que el doctor, porque culpa del doctor, siempre va a ser culpa del doctor. Nunca nadie ataca al sistema después, pero es nuestro sistema la que nunca funcionó y la que no está funcionando todavía, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que tener bien en cuenta. Nosotros no tenemos la culpa, somos los que estamos ahí al frente de la batalla, somos los que ponemos la cara en el peor de los momentos. Bueno, eso mucha gente no ve y mucha gente de repente se le pasa o pasa desapercibido, ¿verdad? Pero para nosotros no es muy, muy agradable tener que dar esas noticias, ¿verdad? Pero De entonces, decir, la bueno, edad y la enfermedad de base, esos son tenidos en cuenta por los médicos para decidir este claro, sí y este no. obviamente, ¿verdad? Un ¿Qué no? paciente con patología oncológica versus un paciente que está aparentemente sano, la edad, ¿entendés? Todo eso, por eso hay que tener bastante cuidado con todas las personas más vulnerables que tenemos. Y es aprovecho también la oportunidad de decirle a toda la ciudadanía que esto no es joda, el virus sí existe, las complicaciones sí existen y los pacientes graves que están en los cuidados intensivos también existen. Entonces esto hay que evitar en lo posible llegar a la terapia intensiva, inclusive hasta no llegar a internarte, ¿verdad? Sí. O sea, hay que tomar todos los cuidados necesarios para que uno no llegue a necesitar internarse en un hospital, porque es estás solo por 14 días o lo que dure en tu organismo la enfermedad. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Doctora, Madres que se despiden de sus hijos cuando entran a la terapia intensiva o familiares completos que se despiden de sus padres o sus madres cuando ingresan a terapia intensiva y uno ya no sabe si le va a volver a ver vivo. Entonces eso es algo que tienen que entender, tienen que concientizarse bastante de lo terrible que es esta enfermedad. sí, definitivamente. Doctora, si de usted dependiera, de usted, supongamos que usted es
la que decide, ¿se abre o no la frontera? Usted tiene que tomar la decisión. ¿Qué diría en estos momentos en el Alto Paraná? ¿Es conveniente o no? En este momento, hoy no. Porque tenemos que ver estas 2 semanas como ahora mismo, si vos me decís no. Porque tenemos que ver el comportamiento de cómo vamos. Ahora, por eso te digo, hay un cierto alivio que nuestro vecino esté ya prácticamente con la curva en descenso y bueno, eso es algo muy alentador, ¿verdad? Pero tenemos que analizar nuestra situación acá todavía en el este del país y ver qué ocurre en estas 2 semanas de media cuarentena que tenemos, ¿verdad? Sí. Que nosotros vemos y estamos respirando un poquitito en los hospitales de los polivalentes, como te digo, ahora se ve esa diferencia, los pacientes acuden menos. Bueno, esperemos que siga así. Dentro de 2 semanas vamos a evaluar recién lo que ocurre ahora, ¿verdad? Porque esto que estamos pasando ahora, con todas estas patologías graves que uno va viendo, no es de ahora, no es de ayer. Claro. Estos fueron pacientes ya de hace 14 días que se infectaron, ¿verdad? O 15 días atrás. Bien, doctora, muchísimas gracias por esta charla. Me gustó la crudeza con que hablamos. Me parece que hay que hablar clara y crudamente de esta enfermedad y decir las cosas como son. Ojalá el viceministro que está ahí por el este del país reciba también todos los pedidos que ustedes están haciendo y sobre todas las cosas que el Ministerio de Salud y el gobierno cumplan con la gente en el Alto Paraná. Gracias, doctora, por esta charla. Gracias a ustedes y hasta luego a las órdenes. Muchas gracias. La doctora Idalia Medina, presidenta de la Asociación Médica del Alto Paraná. Con cuánta crudeza nos habló, cómo tienen que decidir quién vive y quién no vive, si es que esto se va colapsando aún mucho más. A la vuelta de la pausa, otro tema igualmente muy importante. Como nunca dicen los analistas, el presupuesto del 2021 va a tener que elaborarse de la manera más correcta posible. Con el viceministro Oscar Llamosas en instantes. Ya volvemos. En Bristol aprovecha el agosto liquida con descuentos increíbles, hasta 50% off en todos los productos, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Vení y gana 40 millones de guaraníes en efectivo comprando cualquier producto. Además, con tus compras ayudas a Teletón y estás participando de fabulosos premios. Escucha esta super oferta. TV Smart Samsung 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 300.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don Oscar Llamosa, viceministro de Hacienda? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Un saludo para toda la teleaudiencia. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Ayer Santi Peña decía que el presupuesto 2021 va a ser el más desafiante para el país prácticamente en toda su existencia. Es así, Carlos. Y detallaba, sí. ¿Vos coincidís con él? Totalmente. De por sí el presupuesto siempre es desafiante. Tratar de satisfacer todas las demandas y necesidades con presupuesto o con recursos limitados siempre es todo un compromiso. Pero obviamente, dado el contexto actual, se vuelve doblemente desafiante. Por un lado, tratar de, con los recursos que están disminuidos en casi 600 millones de dólares, que es lo que estimamos que va a caer la recaudación este año, y obviamente eso sirve de base para el presupuesto del año que viene. También es un presupuesto que va a servir de señal, digamos, para todo el sector privado, para el sector externo, de manera a volver a esa senda del equilibrio fiscal que en este año, obviamente, por la coyuntura y la pandemia, tuvimos que salir de esa ¿Y esos situación. 600 millones de dónde se pierde? Y bueno, está repartido, ¿verdad? Básicamente una parte proviene de la menor recaudación de impuestos internos a través de la Subsecretaría de Tributación y la otra... Los meses que ya se perdieron. Los meses que ya se Junio, perdieron... mayo, abril. Ahí tenemos 400 millones menos, ¿verdad? Menos ya, en esos 4 meses. En los 6 meses, ¿verdad? En el primer semestre del año, obviamente, a partir de abril se dio esa caída más importante. Sí. Y la proyección que tenemos hasta fin de año son de 600 millones de dólares menos, ¿verdad? 200 todavía falta. Todavía, sí.
A la pucha, impactante entonces la pandemia en la economía paraguaya. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Es un poco lo que están reflejando los números. Si bien dentro de todo Paraguay va a ser el país que va a quedar mejor parado después de esta situación. ¿Cómo se entiende eso? Y si uno compara con los números de otros países, ¿verdad? Paraguay va a tener una caída de su economía en torno al 3,5%, pero claramente los países vecinos, Argentina, Brasil, van a estar en números de 10%, o el Perú se habla del 14%, así que dentro de todo lo mal, Paraguay va a ser el que va a quedar mejor parado y obviamente lo que se espera también para el año que viene, el mayor crecimiento. La mayoría de los organismos internacionales están diciendo que Paraguay va a ser el país en la región que más va a crecer en el 2021, ¿verdad? Esta pandemia también nos demostró algo. Gastamos mal los recursos que tenemos. Gastamos en muchas cuestiones innecesarias, gastamos en muchos privilegios que no tienen sentido, también innecesarios, y lastimosamente muchos de esos privilegios están en los contratos colectivos, y yo no sé qué va a hacer el gobierno, porque eso tiene que tener algún respaldo jurídico, judicial, para que se puedan perder, pero no podemos seguir malgastando nuestros recursos, viceministro. Sí, mira, como vos sabés, ese es un tema central para el Ministerio de Hacienda y no solamente ahora por la pandemia, sino desde hace varios años. Sí. Que el Ministerio de Hacienda viene trabajando, incorporando, ya sean las leyes de presupuesto o en sus decretos reglamentarios, ciertas restricciones o prohibiciones a ese tipo de gastos que mencionás, Carlos, ¿verdad? De hecho, antes de la pandemia, en el decreto que reglamentaba la ley de presupuesto, ya se restringían ese tipo de pagos de los subsidios, ayudas vacacionales. Después, con la ley de emergencia, se suspendieron el 100% de ese tipo de pagos. Así que la idea es incorporar todas estas restricciones al presupuesto del año que viene, y así salió el decreto de lineamientos que sirvió de base para su construcción, ¿verdad? Ahora, pero el gobierno va a mantenerse en ese plan. Sí, de congelamiento, mismo, de todo. Así que nadie va a ganar más que el presidente. Eso va a tratar de que se continúe. Sí, mira, acá hay que separar también, Carlos, aquellas entidades que dependen del Poder Ejecutivo de aquellas que no, ¿verdad? Dentro del Poder Ejecutivo, de hecho, nadie gana más que el presidente de la República, ¿verdad? Y todas estas medidas que mencionás se incorporan siempre en los presupuestos, pero de alguna u otra manera algunas entidades u otros poderes del Estado se excluyen de ese tipo de restricciones, pero siempre la propuesta del Ejecutivo es que esto sea general, no más o menos. ¿El presidente del Banco Central no gana más acaso? El presidente del Banco Central sí, pero es una entidad autónoma, ¿verdad? Por eso te decía, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Y el Banco Central no está dentro del...? No. El Banco Central es una entidad descentralizada, autónoma, que no depende directamente del presidente. De hecho, el presidente del Banco Central lo designa el Congreso Nacional, ¿verdad? Así que, como te decía, ya sean los ministerios, secretarías y otras entidades que dependen directamente del presidente, se encuadran, digamos, todas estas medidas de restricciones que venimos incorporando desde hace unos años, ¿verdad? Y va a continuar. Va a continuar. Decir, todo ese tema de no aumentos salariales, que suman los viajes y compañía. Pero eso va a ser solamente para el Poder Ejecutivo o también va a ser para los otros poderes del Estado. Mira, como te decía, Carlos, nosotros siempre incorporamos en la ley de presupuesto esas restricciones para todos los organismos y entidades del Estado. Ahora va a depender de cómo salga esa ley del Congreso Nacional, ¿verdad? Obviamente nuestro pedido siempre es que sea amplio y que incorpore a todos, principalmente a aquellos que reciben recursos del Tesoro, ¿verdad? Y sí, definitivamente debería ser así. ¿Y la deuda cuánto crece? ¿Y cómo se piensa a partir del 2021 ir pagando la deuda? Mira, la deuda está llegando al 30% aproximadamente. Eso ya es farol amarillo. Y mira, no, Carlos, ¿verdad? Hay varios estudios de organismos internacionales que decían que un porcentaje razonable y sostenible para nuestro país estaba en torno al 35 al 40%. Así que faltan un porcentaje de 5 puntos para eso. Todo depende finalmente de la capacidad que pueda tener el país de pagar, ¿verdad? Y lo que estuvimos escuchando en las distintas reuniones que estamos teniendo con organismos internacionales, que Paraguay es un país que tiene todavía espacio para generar este tipo de compromisos con el sector externo, porque tiene capacidad de pago y tiene espacio para esa capacidad, ya sea mejorando la calidad de su gasto, como así también generar otras fuentes de ingresos, ¿verdad? Claro, pero también tenemos que pensar a futuro, es decir, tenemos que ir transformando muchos organismos y muchas instituciones para que sean realmente eficientes, de tal manera que cuando tengamos que pagar la deuda
que hoy estamos contrayendo, ya estemos preparados para eso, viceministro. Así mismo, y ese es el compromiso del gobierno, ¿verdad? Dentro de este plan de recuperación que se planteó hace unas semanas, un eje central es la transformación del Estado, ¿verdad? Y dentro de esa transformación están reformas que realmente nos van a permitir asegurar esa calidad de los servicios públicos, asegurar la calidad de los funcionarios públicos, ¿verdad? En esa línea está la propuesta de ley del servicio civil, la propuesta de ley de reestructuración del Estado, de las compras públicas, todo ese eje de transformación de la educación y del sistema de salud que ya se inició, de hecho, el año pasado. Así que dentro de todo ese paquete de reforma del Estado están todos estos proyectos de leyes, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, que usted conoció, el tema de las compras públicas, en todas, son como Paraguay también, que cada ministerio, cada institución tiene su UOC y compañía, hace sus compras, o hay algún viceministerio o algún ministerio que se encarga exclusivamente de eso, porque hoy las UOC son una verdadera trampa. Hay veces que me hablan del sector privado y yo digo, hay que distinguir también el sector privado. Hay sector privado que se crea para ser proveedor del Estado. ¿Ese es un verdadero sector privado o no? Y está el sector privado que sí trabaja como sector privado, ¿verdad? Y entonces hay que distinguir todas esas cuestiones. ¿Ustedes no piensan, el gobierno no pensó alguna vez tener un solo organismo que compre todas las cosas para el Estado? Mira, justamente ese es un tema que hoy está sobre la mesa, ¿verdad? Como te decía, hay un compromiso del gobierno de presentar este año una reforma de la ley de contrataciones públicas, y una de las discusiones centrales está en torno a lo que mencionabas, ¿verdad? Hay distintos modelos. Está el modelo chileno, que tiene un portal inclusive de compras, donde lo que las entidades hacen es ingresar a una página web y elegir con su carrito qué bienes o qué servicios quiere comprar, ¿verdad? Y hay otros modelos como el nuestro y otros países que está más descentralizado ese proceso, ¿verdad? Entonces, finalmente ese va a ser uno de los temas centrales que hay que decidir cuál es el modelo que nosotros queremos seguir. ¿Y el gobierno tiene alguna elección? Y estamos en ese proceso. La Dirección de Contrataciones está estableciendo mesas de trabajo con los distintos sectores, y finalmente la idea es después consensuar un modelo que definitivamente debe ser mucho mejor al que hoy tenemos, porque están claramente los espacios de mejora dentro de las compras públicas. Sí, lo que pasa es que tuvimos experiencias muy negativas. La centralización permitió que un pequeño grupo se llenara de plata en temas de contrataciones anteriormente, pero la descentralización sirvió para democratizar, que haya más ricos, que sean justamente los políticos y los administradores de gobernaciones o intendencias, por ejemplo, ¿verdad? El tema es la corrupción, es decir, ¿cómo combatimos la corrupción? Y mira, una de las formas es la transparencia, ¿verdad? Ese también es uno de los ejes centrales del Ministerio de Hacienda y del Gobierno, de transparentar y presentar o poner a disposición de la ciudadanía toda la información, ¿verdad? Paraguay tiene uno de los portales de datos abiertos más transparentes de toda la región, ¿verdad? Uno puede saber de qué contrato, a quién se le adjudicó. De hecho, todas las cuestiones que surgen en la prensa son en base a informaciones públicas, ¿verdad? Entonces, obviamente la transparencia es un eje central, la participación ciudadana también, obviamente, que es un contralor clave en todo este proceso. Así que entiendo que es ¿cómo una pasan de los entonces caminos, los precios de referencia y después se van aumentando? Y resulta que un insumo que uno quería, que podía conseguir a 5, en realidad terminó pagando 2.000, porque nosotros pues somos groseros cuando hacemos las cosas, ¿verdad? No es que duplicamos, nomás de 5 pasamos a 10, ¿verdad? No, de 5 se pasa a 2.000. Y entonces hay gente que lucra con el Estado, con las contrataciones. No, definitivamente, Carlos, hay que revisar todo ese proceso, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta bastante el modelo chileno, que, como te decía, lo que hacen ellos es firmar convenios con las distintas empresas o entidades del sector privado. Entonces, no es que yo centralizo las compras, sino lo que hago es abrir el negocio, ¿verdad? Digo, el Estado este año quiere comprar X cantidad de este insumo, ¿cuál es el mejor precio que me puede dar cada una de las empresas? Entonces ahí yo voy seleccionando a las empresas que me dan el mejor precio, ¿verdad? Todo dentro de un proceso muy transparente, ¿verdad? Teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta la situación actual del país y del mundo, ¿cuáles son los ejes del presupuesto para el 2021? Bueno, los ejes del presupuesto obviamente son el tema de salud, seguridad, educación, tratar de sostener ese presupuesto incrementado que está teniendo este año
el Ministerio de Salud no va a ser fácil, Carlos, ¿verdad? Como vos sabés, se están habilitando camas de terapia que seguramente van a requerir de personal, de mantenimiento, de insumos. Entonces, todo ese gran esfuerzo que se está haciendo en el sistema de salud para este año hay que sostenerlo, ¿verdad? Y obviamente los demás sectores que, como te decía, seguridad, que se está previendo la duplicación de la cantidad de cadetes que van saliendo cada año de la Policía Nacional, y los demás sectores que te mencionaba, en educación, que está todo este plan de transformación de la educación, pero mientras tanto tenemos que también sostener el sistema brindando los kits escolares a tiempo, la alimentación escolar, poner en condiciones las escuelas, etcétera. Entonces todo eso, ese proceso está dentro del marco de las prioridades del gobierno, ¿verdad? Ahora, si la gestión fuese eficiente, si la gestión del Estado, sobre todo del Ejecutivo, que es el administrador del Estado, fuera eficiente, sería muy fácil, es decir, no sería tan difícil mantener los empleos, hacer que las cosas funcionen y mejorar la calidad de la educación, de la salud y de la seguridad, viceministro. Pero para eso necesariamente hay que cortar cabezas. Esas cabezas que hacen que no sea eficiente la gestión del Ejecutivo. ¿Se va a tener esa decisión? Mira, yo no te puedo responder, Carlos, porque no está dentro de mi ámbito, ¿verdad? Pero claramente los lineamientos que nosotros recibimos, ya sea de parte del ministro de Hacienda o del presidente, son bastante claros, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a actuar en consecuencia en este proyecto para el 2021 y obviamente la forma en que se construye el presupuesto hoy, que es a través de resultados, obviamente le van a dar también insumos a las personas que puedan tener esa decisión, de manera de evaluar también la gestión de cada uno de los ministros o de los secretarios o presidentes de cada uno de los entes, ¿verdad? Así que eso son informaciones valiosas que van a servir de manera objetiva a poder evaluar las gestiones de las distintas carteras de Estado. Claro, pero ¿y ustedes cómo evalúan, es decir, la gestión este año, por ejemplo? Es decir, pero objetivamente, trate de ser lo más objetivo posible. A lo mejor mañana le dan un café, te llama algún ministro, ¿qué es lo que dijiste, Oscar, por mi ministerio? Pero trata de ser lo más objetivo posible, que la gente sabe, y este programa ve gente que analiza también la situación económica del país. Entonces, ¿dónde se tiene que mejorar? ¿En qué sectores se tiene que mejorar? Si de Oscar Llamosa dependiera, ¿qué sectores deberían mejorar en cuanto a la eficiencia del gasto? Y mira, yo creo que está muy claro los sectores, Carlos, ¿verdad? Está todo como te decía, todo el sector del servicio civil, ¿verdad? Hay un proceso que hay que iniciar ahí con una reforma de la ley. Está el sector, obviamente, de las compras públicas, es un sector donde participamos todos, no es solamente responsabilidad de la Dirección de Contrataciones Públicas, sino también de todas las entidades y dentro de cada entidad sus organismos. Y después todo el sistema de transferencia, ¿verdad? Que son, como te decía, los sectores donde todos coincidimos de que hay espacios de mejora, ¿verdad? Entonces no quiero hablar de una cartera en particular porque finalmente es transversal a todos, ¿verdad? Todos tenemos que colaborar para que el servicio que entreguemos a la ciudadanía sea de calidad y obviamente bajo el menor costo, ¿verdad? Claro, porque si hay buenos hospitales, si hay buenos caminos, si hay buenas escuelas, todos los procesos se aceleran y mejoran al mismo tiempo, ¿no? Si hay seguridad, también. Entonces, vamos a vivir mejor, y seguramente se va a gastar mejor. Pero mientras uno vea que la policía no tiene para detener a un asaltante en la calle, no tiene combustible porque 30.000 guaraníes por vehículo nomás tienen para el día, entonces uno dice, la pucha, ¿qué es lo que pasa acá en este país? O cuando los kits escolares no llegan en tiempo y forma para cuando comienzan la clase, sino hubo un año, creo que hace 2 o 3 años, creo que se entregó en septiembre, se entregaron algunos kits escolares, prácticamente cuando termina el año. Parece un chiste, pero sucedió. Entonces, esas cosas, es decir, para que todo el mundo funcione coordinadamente y trabaje coordinadamente, es tan difícil. Y no, Carlos, es un compromiso de todos, ¿verdad? No solamente del Poder Ejecutivo, sino de los demás poderes del Estado. Y como te decía, la ciudadanía siempre es clave, ¿verdad? La ciudadanía es clave en todo este proceso y que finalmente tiene que terminar esto en algún tipo de acuerdo social de qué Estado es el que queremos,
qué tipo de ministerio, qué queremos que haga el Ministerio de Educación, que entregue kits escolares, que entregue alimentación escolar, O que enseñe. o que realmente que se haga una reforma de todo el sistema y de los currículums, ¿verdad? Entonces, ese es un tema central, ¿verdad? Hoy el modelo, dentro de este modelo se está haciendo lo mejor que se puede, pero claramente tenemos que avanzar en ese proceso de transformación del Estado, ¿verdad? Y bueno, y sí, y en materia de seguridad, el ministro apenas asumió, se interiorizó de las cosas, ya lo primero que se plagió fue por la falta de vehículos, por ejemplo. Algo que en cualquier parte del mundo es tan obvio, pero sin embargo acá pasa desapercibido la falta de vehículos en la policía. Sí, como te decía, Carlos, las necesidades son inmensas en salud, en educación, y el gran desafío es justamente tratar de atender todos estos pedidos y hoy con el inconveniente que tenemos, que hay una baja importante en la recaudación, ¿verdad? Así que estamos en ese proceso de conversación. Este lunes hubo una reunión con el presidente de la República y todos los ministros, donde el presidente claramente bajó línea a los ministros de revisar nuevamente sus presupuestos, de priorizar aquellos gastos misionales, porque eso también es un tema importante, Carlos, ¿verdad? Los ministros tienen que revisar también sus presupuestos y priorizar realmente, como vos decís, si mi necesidad es comprar vehículos, compremos vehículos, no compremos otras cosas vamos a diferir claro, el pago difiera, o ese tipo de programas o de proyectos, ¿verdad? Así que esa fue una línea del presidente. Nosotros estamos aguardando el resultado de ese análisis que se pidió a cada una de las entidades. De momento ya a ir cerrando el presupuesto, ya que tenemos prácticamente este mes para entregar eso al Congreso Nacional. Y teniendo en cuenta que no hay ingresos, ¿de dónde van a sacar la plata entonces? No, y es el gran desafío, Carlos, ¿verdad? Tratar de acomodar a los números las necesidades de cada una de las entidades, ¿verdad? Entonces, de ahí ese pedido de un esfuerzo adicional y de un ajuste a su presupuesto, de manera de presentar realmente un presupuesto austero, pero que obviamente mínimamente dé respuesta a todas las demandas ciudadanas. ¿Y qué ciudadanas, sectores son ¿verdad? los que deberían sacrificarse según el presupuesto que están, o las ideas que están elaborando para el presupuesto? Mira, hubo un pedido en general, no se le pide a un ministerio en particular que reduzca, sino a todos, ¿verdad? Nosotros creemos que siempre hay espacio dentro de los presupuestos de manera a optimizar los recursos y que nos permita generar espacios para asignar a esas prioridades que te mencionaba y a esas deficiencias que vos estás señalando, ya sea para compra de patrullera, medicamentos o otras cuestiones que sean necesarias, ¿verdad? Entonces, estamos aguardando esa respuesta de parte de los ministros de manera a ir cerrando el presupuesto, ¿verdad? Y el contacto con los políticos, ¿cómo es? Porque ustedes tienen que hacer mucho lobby, porque después cada político otra vez tiene su prioridad y tiene su clientela y tiene que satisfacer a esa clientela y a sus ciudades, sus zonas, a sus regiones, departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ya comenzaron las negociaciones también? ¿Ya hablaron con la gente de la comisión bicameral? Sí, el ministro estuvo justamente, creo que el día de ayer, reunido ya con el presidente de la comisión bicameral, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, sí. Y permanentemente estamos en conversaciones, ¿verdad? Como te decía, este es un compromiso y una responsabilidad de todos. El Poder Ejecutivo va a tratar de presentar el presupuesto más austero posible, que trate de satisfacer la mayor cantidad de demandas, pero también el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de quitar un presupuesto financiable y viable para el año que viene. Ahora, ¿usted le parece que tiene que ser, ¿usted cree que tiene que ser un presupuesto austero en un momento de pandemia? Un país puede mejorar y crecer teniendo un presupuesto austero en tiempos de pandemia. Parece una contradicción, ¿eh? Y sí, Carlos, pero tenemos que ajustarnos a los ingresos que creemos que vamos a tener el año que viene. Se tiene que interpretar austero, se tiene que interpretar el pedido de presupuesto austero con dejar de lado los gastos innecesarios que hoy tiene o tuvieron los presupuestos en Paraguay. Claro, por eso te decía, el compromiso... Acabo de dar un chip para que diga... El pedido del presidente fue justamente eso. Miremos nuestro presupuesto, enfoquémonos en nuestras cuestiones misionales y destinemos toda la mayor cantidad de recursos al cumplimiento de esos objetivos y otras cuestiones que por ahí son seguramente importantes, pero no urgentes o muy necesarias, dejarlas para otro año donde los recursos puedan ser suficientes. ¿Y ¿verdad? cómo reactivar la economía sin que se resienta el trabajo, ¿verdad? Y sin tener que seguir gastando en subsidios? ¿Cómo se hace?
Mira, como te decía, uno de los desafíos del presupuesto del año que viene es esa señal que puede dar el Ejecutivo para el sector privado. Finalmente el sector privado, en base a esa confianza o previsibilidad que pueda tener por parte del gobierno, es que va a poder volver a realizar inversiones o a invertir más dinero dentro de la economía, que es la que finalmente es el motor principal de nuestra economía, ¿verdad? El gobierno es una parte pequeña dentro de toda la economía, así que su importancia radica en las señales que pueda emitir hacia afuera y obviamente en esa previsibilidad que pueda dar, ¿verdad? Claro, pero como es el que administra el Estado, es el que tiene que dar la señal más fuerte. Por eso te decía, si algo se destacó también de Paraguay durante todos estos últimos 5 meses, de acuerdo a algunos analistas económicos, es que no solamente se adelantó en medidas sanitarias, sino también en tratar de salvar el trabajo, el empleo y que la gente no tenga tantas necesidades. Hay necesidades y se van profundizando las necesidades, por eso te decía, van a necesitar quizás prolongar los subsidios, pero ¿hasta cuánto se aguanta? Bueno, las previsiones que hoy tenemos es llegar hasta fin de año, ¿verdad? Obviamente, si hace falta, vamos a ver los mecanismos para que eso pueda continuar el año que viene, pero por lo menos las previsiones que hoy tenemos, la idea es llegar hasta fin de año y ir focalizando esas ayudas, ¿verdad? Solamente para aquellos sectores que aún están teniendo inconvenientes para incorporarse a la actividad económica y poder generar recursos, ¿verdad? Entonces, estamos monitoreando de manera permanente el programa PTO, que recientemente fue aprobado en su segunda versión, va a arrancar ya a partir de este lunes, mucho más focalizado, como te decía, no solamente en las ciudades de frontera, sino también a nivel país y principalmente en ciertos sectores que, como te decía, hoy aún están con inconvenientes, ¿verdad? Llámese sector servicios, sector hotelería, el sector los artistas, etcétera. Entonces, todos esos sectores van a ser priorizados de manera a tratar de mitigar de alguna manera el impacto que hoy está teniendo no solo las medidas sanitarias, sino obviamente también sus consecuencias económicas en toda la población, ¿verdad? Y bueno, pero Putimó 2.0 va a ser 2 pagos o 4. La ley establece 4 pagos, Carlos, pero en base a los recursos que finalmente fueron aprobados de 125 millones de dólares, nosotros estimamos que alcanzarán solo para 2 pagos, porque estamos previendo llegar a cerca de 700.000 personas en cada pago, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué va a pasar con los otros 2 pagos entonces? Bueno, nosotros estamos presentando, de hecho ya se presentó a la sociedad y formalmente seguramente la semana que viene vamos a estar enviando al Congreso ya el plan de recuperación económica, donde uno de sus ejes principales es el de protección social, y ahí vamos a tratar de complementar los recursos que faltan para asegurar esos 4 pagos y que llegue hasta fin de año los recursos, ¿verdad? ¿Podrían usar los recursos del IPS para eso? Del IPS no, Carlos. El IPS tiene su propio sistema de subsidio, digamos, que es básicamente... No, ya sé, sí. Pero de los fondos previsionales, en el caso de que falte para los 2 pagos, ¿alguna alternativa puede ser usar esos fondos previsionales, prestar del IPS esos fondos? No, Carlos, no. ¿Seguro? Seguro, sí. Esos recursos... Sí, porque estuvo corriendo en las redes. Fueron asignados al IPS y eso está ahí. Y obviamente también, no solo del sector informal, como nosotros le decimos, pero te explicaba que para nosotros informal es aquel que no tiene seguridad social, pero si es informal, aquel puede perfectamente tener RUC, estar aportando al fisco, ¿verdad? Entonces, el IPS también tiene que tener cierta previsión, porque, como te decía, hay todavía sectores que no se están incorporando y ellos tienen bajo su responsabilidad dar un subsidio a aquellos trabajadores que están suspendidos en sus empleos, ¿verdad? Así que de ninguna manera están los planes de tocar esos recursos, ¿verdad? ¿Cuándo van a tener elaborado el presupuesto para presentarlo al Congreso? La fecha tope es el 1 de septiembre, ¿verdad? Obviamente unos días antes. Queda un mes. Eso ya va a estar cerrado, Carlos, sí. Va a estar cerrado. Así mismo. Bueno, don Oscar, muchísimas gracias por venir. No fue tan difícil. Así que te agradezco por favor, la Carlos, presencia. Por favor, este es un tema realmente, como dijiste, trascendental. La principal herramienta que tiene el gobierno para visualizar todos sus planes y acciones para un año en particular. Y como hablábamos, el año que viene va a ser realmente un año desafiante, pero a su vez de oportunidades, donde nosotros queremos llevar adelante todas estas reformas que te mencionaba, de manera a acompañar esas reformas que ya estamos implementando dentro del presupuesto. Te quiero comprometer a que cada vez que te llamemos, porque te llamamos por necesidad de saber realmente siempre, trates de estar para informar a la gente, porque es muy importante que ustedes, porque esto me hace recordar lo que en Estados Unidos alguna vez le dijeron creo que a un candidato a presidente
la economía estúpido, ¿verdad? Para que le dé énfasis al tema económico. Entonces, al ministro le voy a buscar para comprometerle también, pero si él no puede, que siempre esté algún viceministro para explicar. Sí, cómo no, Carlos, vos sabés que siempre de mi parte por lo menos estamos a disposición, así que las veces que quieras. Vamos a pedirle permiso al jefe entonces. Así mismo. Está bien. Gracias, Dale, Carlos. viceministro. Hasta luego, muy buenas noches a todos. A la vuelta, Oscar Llamosa, viceministro de Hacienda. A la vuelta de la pausa, ¿es posible la excelencia de la educación universitaria en Paraguay? Parece que sí. Ya le vamos a explicar por qué, a la vuelta de la pausa. Bien, ya entramos en el último bloque y saludamos a José Molina, director académico del Instituto de Desarrollo. José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Y también nos acompaña Horacio Báez, es un alumno del Instituto, becado, está acá con nosotros. ¿Qué tal, Horacio, cómo estás? Buenas noches, Carlos. Súper bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Y desde su casa, Jorge Chamorro, vía Zoom, también está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, estos jóvenes tienen, diplomas de Harvard y MIT. ¿Cómo consiguieron eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Bueno, los programas del Instituto de Desarrollo de licenciatura, donde está Horacio, están alineados a un certificado profesional en ciencia de datos de Harvard, que después de terminar el tercer semestre de la licenciatura del instituto, pudo terminar también esta certificación. ¿Qué quiere decir alineados? Que ¿Es el mismo programa? Es el mismo programa. El mismo programa, entonces se utiliza el mismo contenido, toman los exámenes en el instituto nuestros y toman después los exámenes de Harvard con Harvard, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que aprenden sus materias aprobadas por el CONES, están siguiendo el programa de este certificado de Harvard y después se lo certifica Harvard, no nosotros. Uh-huh. El caso de Jorge, con la maestría en economía, es lo mismo con un micromaster, que MIT lo define como la mitad de un máster, que a medida que hacen nuestros cursos, pasan también esos exámenes y al final recibieron el certificado de MIT firmado por 2 premios Nobel, Esther Duflo y Abhijit Banerjee, premios Nobel de Economía de 2019, profesores de Jorge. ¿Los que jugaban fútbol contigo en Harvard? No, yo estaba en la Universidad de Massachusetts, estaba cerca, pero no ahí. Estaba cerca, pero por ahí cerca. Bueno, ¿y licenciatura en qué, Horacio? Yo estudio actualmente doble licenciatura en Economía y en Gestión de Negocios. En Gestión de Negocios. ¿Cuántos años tenés? Tengo 20. ¿Y ya terminaste? Terminé el certificado profesional de Harvard, que cuenta en los primeros 3 semestres. Me quedan todavía 2 años y medio de carrera. Ahora, ¿y cómo hacen con el inglés? Es gradualmente bilingüe. O sea, las personas que no hablan inglés se lo ponen en un programa intensivo para que empiecen a entender inglés y empiecen a tomar esos cursos. En el caso de Horacio sí ya vino con un nivel elevado de inglés, sí. De intermedio alto que creo que ahora está ya en avanzado. En avanzado. Sí. Jorge, y tu maestría en economía, ¿vos sos contable, administrador? ¿Qué sos? Yo terminé la carrera de grado en Economía en la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Y una vez que terminé la carrera de grado, estaba en búsqueda de oportunidades laborales, opciones de becas, obviamente. Y en ese proceso, el Instituto de Desarrollo me ofreció la oportunidad de trabajar como investigador junior en un proyecto a la par que cursaba la maestría en Economía. Entonces, en ese proceso fue que obtuve el micromáster del MIT. Ajá, bueno, y cuando aparece que son estudiantes becados, ¿qué se entiende por eso? ¿Cómo es la beca? Bueno, lo que Jorge señaló es un programa que tiene el instituto que se llama Work Study Program, o sea, estudio y trabajo. Entonces tienen una experiencia, entran a trabajar como investigadores y hacen la maestría y tienen una experiencia académica de tiempo completo. Uh-huh. Me hacía acordar mi experiencia cuando yo estuve mi primer semestre en la universidad, llegaba a las 7 de la mañana y salía a la 1 de la noche. Jorge tuvo una experiencia más o menos similar, ¿verdad? Llegaba de mañana temprano con su bicicleta y se retiraba a su casa a las 10 de la noche. Entonces tuvo ese proceso de inmersión. Y Horacio es becado de Itaipú, ¿verdad? Entonces, uno de los becados de Itaipú y tienen... Mira vos, ¿en serio?
Sí, Qué bueno. ¿En qué año te becaron en Intepo? en el año 2019. 2019. ¿Y cómo lo Sí. captaste, José? Bueno, él postuló Mm. al instituto y básicamente en la postulación nosotros hacemos un cursillo de preparación para los exámenes, pero él es el que decide dónde ir, ¿verdad? Ujú. Entonces te puede decir cómo fue que seleccionó el instituto. Ajá. Bueno, ahora, ¿y el instituto, esto que hace el instituto, está aprobado por ANEAES? Por el CONES. Por el CONES. Sí, está aprobado por el CONES. La ANEAES tiene sus criterios de acreditación y como es una carrera que empezó el año pasado, requiere que se termine Que se termine un todo, primer sí, cohorte un para primer hacer sí. la evaluación. Entonces, el primer cohorte de las licenciaturas en economía es Horacio, que está terminó el tercer semestre. Entonces, pero está aprobado por el CONES. Ujú. Bueno, y Horacio, ¿cómo es esto de estudiar en el instituto, pero rendir con la gente de Harvard, rendir en el instituto, pero también rendir con la gente de Harvard? ¿Cómo es? Sí, y básicamente lo que nosotros hacíamos es llevar bastante en paralelo eso. Desde un principio teníamos la enseñanza tanto de los profesores como los materiales de Harvard. Los profesores siempre estaban dispuestos, aún en horas fuera de clase, para aclarar cualquier duda. Siempre estuvieron ahí acompañando, tanto en problemas con el idioma como en problemas con los materiales. Y lo que dábamos en el instituto ya era una base y más de lo que también veíamos con los cursos de Harvard. Y así es como se hacía bastante llevadero ese estudio en paralelo. Claro, y estos cursos son a través de la computadora. Sí, Todos son todos cursos virtuales, Son cursos virtuales. pero al mismo tiempo que se está dando en la Universidad de Harvard. Sí, es una plataforma que se llama EDX, que es de Harvard y de MIT. Y nosotros utilizamos una metodología pedagógica que utilizan también allá, que se llama clase invertida. Entonces, ¿en qué significa la clase invertida? Uno se va a MIT a tomar clase con estos premios Nobel físicamente y ellos le dicen, tomen el curso en línea en su casa y vengan aquí a clase presencial y vamos a profundizar. Nosotros hacemos lo mismo, tomen los cursos de MIT en sus casas, vengan aquí a clase y vamos a profundizar. Allá profundizan con los premios Nobel, aquí profundizan con nosotros. Pero tiene la ventaja que al profundizar con nosotros se aplica directamente a la realidad paraguaya. Entonces se contextualiza y es educación de primer mundo con una aplicación concreta y pensando en el día a día de Paraguay. Espectacular, está cuando contás así, es espectacular, José. Y bueno, ¿y por qué esto se conoce tan poco? Mira, por eso estamos aquí, para contar. Lo que pasa es nosotros, yo me iba a visitar los colegios y le invitaba a la gente. Y decía, miren, nuestros programas están alineados con Harvard, van a recibir este certificado. Y parecía demasiado bueno para ser realidad. Ujú. Entonces, cuando terminaron ese certificado hace 2 semanas, dijimos, esto tenemos que contar, pero ya mostrando los certificados que tenés en tu celular, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿Y qué significa? A ver, si me pueden ponchar esto en el celular, a ver. Vamos a ver, ay, no se puede. Tiene poner que al ser costado. así. Sí, de costado, pero eso ya es mucha tecnología para mí. O sea, este es el certificado de Horacio. A ver si se puede ver el certificado de Harvard de Horacio. Y después vamos a ver el certificado, el certificado de Jorge, que es de MIT. De MIT. Ahí se ve. Bien. Este es el certificado que recibió. ¿Qué sentiste cuando recibiste el certificado? y sentí que estaba completando una primera etapa de lo que sería mi carrera en el instituto. Me hizo muy feliz realmente porque no es solamente mi esfuerzo, sino también el de los profes que todo el tiempo estuvieron a disposición para ayudarme siempre, profes del más alto nivel, y que igual si yo le hinchaba un sábado con preguntas académicas, ellos estaban dispuestos a ayudarme. Uh-huh. Jorge, ¿y qué sentiste vos cuando recibiste tu diploma? Este diploma que estamos mostrando. Y la verdad que fue muy satisfactorio debido al alto nivel que tiene el curso, ¿verdad? Uno no siempre está preparado al salir de la facultad o del colegio para tomar este nivel de cursos. Entonces poder usar satisfactoriamente este tipo de cursos realmente te da una motivación muy grande y te causa mucha satisfacción, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué es un micromaster, Jorge?
Básicamente, un micromáster es un agrupamiento de cursos. En EDX, las universidades ofrecen una diversidad de cursos y básicamente el micromáster es un conjunto de 5 o 6 cursos, los cuales vos terminás y además de tener el certificado individual de los cursos, tenés un certificado del micromáster que sería básicamente un diplomado o un medio máster, como explicó José Molinas. Uh-huh. Bueno, ¿y cuántos alumnos están estudiando de esta manera, José? Bueno, empezamos pequeño, ¿verdad? En nuestra primera promoción de economía fueron 6 alumnos. También nuestra primera promoción o sea, la maestría con este sistema fueron 5 alumnos. Ahora hay una nueva convocatoria que esperamos que estén más, pero básicamente en esa primera promoción probamos el concepto y mostramos que es exitoso. Y ese micromáster de MIT, ellos lo definen como la mitad de un máster, hacen una convocatoria y para los que lo admiten se van un semestre a MIT y tienen la maestría de MIT. Uh-huh. De los 3 que terminaron el micromáster de MIT, de los 5 que empezaron la maestría, 2 recibieron aceptaciones y múltiples doctorados totalmente financiados, no hace falta que vayan a becal. Jorge decidió hacer primero otra maestría en una de las mejores universidades del mundo en Australia, hizo la maestría en desarrollo y después va a ir al doctorado. Pero fíjate lo que ocurre, desde aquí se hace una maestría con certificación de MIT con la firma de 2 premios Nobel y les llueven ofertas para que hagan el doctorado con ellos en universidades de primer nivel. Entonces, ¿todo pago? Todo pago. Una beca total. Y una beca total por 4 años en la Universidad de California en Davis que eligieron. ¿Y te ponen toda la casa, todo? No, le dan plata y ellos pues, se alquilan la casa, ¿verdad? Se alquilan la casa. Sí. El mismo concepto del Work Study Program, claro, que tenemos nosotros, tienen allá. Entonces allá al principio estudian, después trabajan en proyectos de investigación y le pagan por 4 años para que estudien e investiguen. Te pregunto algo, vos estuviste también en la función pública, sí, como secretario técnico de la planificación. Estuviste también participando del Consejo del Fondo de la Excelencia durante algunos años. ¿Por qué es tan difícil hacer esto en Paraguay? Para que la educación sea excelente. ¿Por qué es tan difícil? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde falla el Estado paraguayo? No solamente el ministerio o las universidades. ¿Dónde fallamos? Bueno, primero hay que animarse a pensar en grande. Eso es lo primero. Fíjate que esta posibilidad, si uno no se anima, no lo captura. Y para capturarlo tiene que ser un programa bilingüe. No hay muchos programas terciarios, universitarios, bilingües. Pero para eso tenés que tener, desde el kindergarten, ya tenés que venir con el bilingüismo, el inglés y el español. No, ¿o no? Jorge te puede contar, él cuenta normalmente que su inglés no era tan bueno y al terminar los cursos que se dan en inglés fue mejorando exponencialmente y después se fue a estudiar a Australia sin mayores problemas. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, se dieron avances con Becal. Becal se plantea excelencia. Entonces, y ahora se está aplicando desde el concepto de Becal de excelencia con las universidades número 1 y número 2 o número 1 y 1 de acuerdo al ranking que mides, Harvard y MIT, desde aquí. Entonces, eso todavía no es elegible por Becal, pero tiene una calidad igual o mayor que muchas de las maestrías que los becarios de Becal hacen en el exterior. Sí, pero José, tenemos un grave problema. La calidad de la educación universitaria ha descendido tanto que la Universidad Nacional ya no figura en los puestos, no está entre las 1000 universidades más importantes del mundo. Antes estábamos bien ubicados, bien rankeados, salimos, entonces hemos sufrido una depreciación de la calidad educativa impresionante. Yo te voy a decir una cosa, todo paraguayo que sale al exterior y se va a una buena universidad sufre y triunfa. Sí. Lo que hacemos nosotros en estos programas del instituto es le hacemos sufrir en Paraguay. Entonces se nivelan, ¿verdad? Y después no tienen ningún problema de irse afuera y estar a la par. Ya pagan su impuesto académico aquí y en vez de pagar después en el exterior. Por eso te digo, y vos que estuviste en la Secretaría Técnica, ¿por qué es imposible que esto se haga a nivel de Estado? No es imposible, es un proceso.
¿no? Empezamos con Becal y ahora creemos que desde el instituto estamos mostrando que se puede y ojalá que se quiera imitar esto a nivel de políticas públicas, que se apunte a programas bilingües, que se apunte a programas de refuerzo de excelencia y que nos animemos a tomar estas oportunidades que el mundo ofrece hoy con la globalización. Horacio, ¿en cuánto tiempo aprendiste a hablar inglés o a entender inglés perfectamente? Yo entendía inglés desde los 17 años, creo, que aprendí bastante por mi cuenta a través de videos, música, etcétera, pero yo no sabía hablar. Después yo hice un curso de inglés, ahí aprendí a hablar, alcancé un nivel intermedio para desenvolverme, pero igual aún así, al empezar la carrera en el instituto, me forzó un poco el arranque con los cursos, porque ya es un inglés más académico incluso, pero como te decía, desde un principio siempre tuve el apoyo de todos los profesores, el apoyo de las clases en el instituto, y eso me ayudó a cumplir ese paso, a pagar ese impuesto académico, como ¿Y hoy dice. qué tal con el inglés? ¿Bien? Hoy me siento muy confiado y muy seguro con el inglés. Jorge, ¿y tu inglés cómo fue y en cuánto tiempo aprendiste a hablar y a entender inglés? Realmente yo terminé la facultad, digamos, con un nivel intermedio, básicamente. Al entrar al instituto, empezar los cursos del micromaster fueron muy difíciles, simplemente navegar por la página en inglés era una dificultad para mí. Sin embargo, al ir realizando los cursos, entendiendo el contacto con los videos, con los profesores, con las lecturas que te dan, fue mejorando el entendimiento. Todo el entendimiento que tenés se eleva muchísimo y luego practicas lo que sea la parte escrita, la parte oral y vas mejorando, ¿verdad? Incluso al terminar los cursos del micromaster, yo puedo rendir el TOEFL, que es requerimiento para estudiar en Australia, en cualquier universidad de habla inglesa, y pude hacer eso satisfactoriamente. Pero qué increíble, cómo uno se va superando. Es posible. ¿Qué se tiene que hacer? Ustedes que son los jóvenes, ¿qué es lo que necesitan ustedes los jóvenes para ser estimulados y aceptar estos desafíos? Creo que hay un gran desafío que tiene todo el sistema educativo en hacerle entender a la gente por qué es importante, porque muchas veces decimos, sí, necesitas inglés para irte a estudiar afuera. Bueno, pero ¿para qué me va a servir estudiar afuera? Y necesitamos que los estudiantes, que los jóvenes interioricen realmente eso. Lo mismo pasa con las matemáticas. Todos sabemos que las matemáticas son importantes, pero ¿para qué realmente tenemos que saber matemáticas? Entender profundamente. Pasa que el que no entiende profundamente la matemática nunca va a poder ir un paso más allá, nunca va a poder avanzar la frontera de conocimientos y siempre se va a quedar replicando lo que le enseñaron nomás. Lo mismo sucede con los idiomas, lo mismo sucede con cualquier rama del conocimiento. Y creo que un punto muy importante donde estamos fallando ahora mismo como país, como cultura, como sistema, es que no le estamos haciendo entender eso a la gente. Y después tenemos otras carencias también que todos conocemos, pero creo que ese es un punto muy fundamental antes de dar otro paso. Jorge. Coincido con Horacio y además, o sea, uno cuestiona mucho el sistema, los profesores y demás, pero también con la experiencia afuera uno se da cuenta que el estudiante también es diferente. No solo los profesores, no solo el sistema, sino que el estudiante proactivo, el estudiante que busca oportunidades, acá existe muy poco y no se fomenta, ¿verdad? Entonces, deberíamos también como jóvenes cambiar esa perspectiva, dejar de culparle demasiado al sistema y empezar a hacer por nuestra cuenta también lo que podemos, ser proactivos, aprovechar oportunidades, buscar cursos y hacerlo. Bueno, qué interesante esto que dice acerca de la proactividad, dejar de culparle siempre a los demás de las carencias que tenés si que no intentaste hacerlo. Así es. Acá lo que nosotros disfrutamos mucho en el instituto es buscamos darles oportunidades de clase mundial desde Paraguay y disfrutamos apoyándole a los jóvenes que quieren capturar esas oportunidades. ¿Y cuáles son los cursos que se imparten en el instituto? A nivel de licenciatura tenemos 3 licenciaturas aprobadas por el CONES, la licenciatura en Economía, la licenciatura en Gestión de Negocios y la licenciatura en Desarrollo Sostenible.
Y a nivel de maestrías, hay 4 maestrías aprobadas por el CONES: la de Economía, la de Desarrollo, que están empezando el próximo mes, y el próximo año empezarían la de Finanzas y la de Negocios. Todo dirigido a la economía. Sí, ¿Por qué esa dirección? Básicamente, no hay diferencia entre los títulos de una universidad y de un instituto, son exactamente las mismas. MIT es un instituto tecnológico de Massachusetts, pero la diferencia es en que un instituto se concentra en un área del conocimiento. Ajá. Y las universidades en múltiples áreas. Sí. Entonces nosotros como instituto nos concentramos en ciencias sociales y nuestra ley salió con autorización para dar títulos en economía, en gestión y en desarrollo. O sea, nosotros no podemos dar medicina, por ejemplo, sí. No podemos dar matemática, ¿verdad? Tenemos que dar ciencias sociales y por eso nos concentramos en esa área. Y que es también área de tu conocimiento. Así es áreas de mi conocimiento: economía, desarrollo y también la parte de gestión. ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, la licenciatura de Horacio? ¿Cuánto tiempo dura? 4 años. ¿4 años? Sí, 4 años. ¿Y cuándo completar los 4? Estaría completando el año 2022. El año. Jorge, ¿tu maestría cuánto tiempo? 2 años, 24 meses. ¿Y te falta o ya terminaste? A mí me falta presentar mi tesis debido a que hice una pausa en la maestría del instituto para ir a hacer mi maestría en Australia y ahora estoy de vuelta, entonces el plan es presentar mi tesis este año. Ahora, esto que dice Jorge es espectacular, ¿verdad? Voy a parar un ratito con el instituto, me voy a ir a Australia a hacer una maestría. Pero ¿cómo uno consigue esas oportunidades? ¿Cómo conseguiste esas oportunidades, Jorge? Y realmente, como becal, sufrió una serie de cambios, ¿verdad? A lo largo de su convocatoria fue mejorando, entonces las condiciones no siempre eran las mismas, ¿verdad? De repente exigía un cierto puntaje, de repente se limitaban los cupos, entonces yo ya venía estudiando, ya venía haciendo los cursos en inglés, venía haciendo la maestría del instituto, y en la 7ª convocatoria se habilitaron más cupos y también yo ya estaba preparado para tomar el examen de inglés, ¿verdad? Entonces, básicamente, fue aprovechar esa oportunidad en ese momento. Y algo que Jorge te puede contar, él hizo en un año una maestría de 2 años, su maestría en desarrollo, porque le reconocieron una serie de trabajo que había hecho en la maestría en economía del instituto. Entonces, él terminó su maestría en desarrollo en una de las mejores universidades del mundo, la número 25, la de Melbourne. Va a terminar su tesis y va a tener la maestría en economía con la certificación de MIT y la del instituto aprobada por el CONES y la del Melbourne. Ahora, en desarrollo. Pero una cosa, José, tienen todos estos títulos, se esforzaron, consiguen esos títulos. ¿Dónde son insertados después para trabajar? ¿Cómo se hace? A ver. Desde el instituto siempre se notó esa calidez humana desde el primer día que vos pones un pie adentro, y siempre se nota la predisposición a invitarte a participar de sus múltiples proyectos. Ahora mismo yo estoy en contacto con varias personas del ámbito internacional académico a través de algunos proyectos. Justamente mañana estaría participando de un conversatorio con estudiantes de Harvard a través del proyecto ROLSI, que no sé si ya habrán visto, sobre cultura de integridad. Y programas similares. Cultura de integridad. Estado de Derecho y cultura de integridad. Espectacular, para Paraguay eso hace falta. Así, lo estamos trabajando con Harvard y con la Universidad de Notre Dame. Sí. Bueno, ¿y después? Y mañana justamente, por dar un ejemplo, estaríamos teniendo un conversatorio con alumnos de carreras de grado de Harvard. También estaríamos participando alumnos del Instituto de Desarrollo, alumnos y funcionarios, para entender sobre la realidad paraguaya y para avanzar un poco en cuanto a las investigaciones, a la forma de hacer encuestas y demás. Eso sí, mira, si llegan a entender la realidad paraguaya en cuanto a integridad, ese es para un premio Nobel. se va a entender y vas a ver. Pero hay una cosa que Horacio me comentó una vez en un almuerzo, yo me quedé sorprendido y aprendí de él, ¿verdad? Estábamos hablando de los cursos que estaba tomando y el certificado, cómo iba avanzando en el certificado de Harvard. Y me dice, yo cuando termine este certificado, que terminó hace 2 semanas, ya puedo ser contratado
me pueden contratar a cualquier parte del mundo, hago yo el trabajo acá y después vuelvo a enviar, ¿verdad? Y me dio todo, me estuvo explicando todo ese proceso. Básicamente vivimos en un mundo global, Sí. y esas certificaciones globales le abren puertas, no en Paraguay, en el mundo. Entonces, es básicamente una responsabilidad nuestra también prepararle a la gente para lo que se va a enfrentar en el futuro. O sea, de acuerdo No, totalmente. al Foro Económico Mundial, el 60% de las profesiones no van a existir en los próximos 15 Sí, años. exactamente, sí, desaparecen muchas profesiones. Jorge, ¿y tu situación cuál es laboralmente hablando? Yo me reinserté en el Instituto de Desarrollo, apenas llegué de Australia, ¿verdad? Pasando el periodo de cuarentena total, sigo trabajando en varios proyectos del instituto. El Instituto de Desarrollo está rankeado número 39 como think tank en América Latina. O sea, nosotros hacemos mucha investigación, y cuando captamos buenos valores, como Jorge, como Horacio, los entrenamos con la educación top, no lo queremos dejar ir. Queremos que continúen trabajando con nosotros, produciendo esa investigación, publicando a nivel internacional. Entonces, tienen asegurado su... Ahora, ¿y este señor Pío les paga bien? Por supuesto. Sí, Jorge tiene cara de póker que se cae. No. Que no sea una explotación laboral, no sé. Oh, mirá, ella se está riendo como... Ay, claro, se va a reír. Bueno, espectacular. Felicidades, José, por el trabajo que está haciendo. Felicidades, Jorge. Felicidades, Horacio. Se puede hacer cosas de excelencia en Paraguay. Y los chicos, si se preparan y se esfuerzan, pueden lograr cosas de excelencia en Paraguay y en el mundo, que es lo más importante. Así es. ¿Verdad? Ojalá que esto estén viendo las autoridades de las universidades en Paraguay, y que empiecen a gestionar también por ser excelentes y volver a recuperar para Paraguay lo que era la universidad décadas atrás, que era una de las mejores de Sudamérica. Y ojalá que sea posible. José, gracias por presentarnos a Jorge. Gracias, Jorge, de tu casa, un abrazo. Gracias a vos por el espacio, Carlos. Gracias, Horacio, por venir. Muchas gracias a vos, Carlos, por el tiempo. Gracias, José, por traernos y contarnos esta experiencia. Muchas gracias a vos por el espacio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos otros miércoles más. ¿Verdad que se puede? Se puede, intentémoslo, no tengamos miedo. Hasta el próximo miércoles.